Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos todos a un capítulo más de Sin Clave Podcast. Aquí está para ustedes Julio César Mancilla y Osvaldo Volcanes, ¿qué tal Julio? ¿Todo bien? todo bien, Osvaldo, ¿cómo está todo por allá? Bien, bien, acá aprovechando el día para descansar. Cierto, el Día del Trabajador. En el Cono Sur tienen la dicha de poder celebrarlo descansando. En el capitalismo salvaje norteamericano no se sabe qué es pararse el Día del Trabajador. Me apareció en TikTok una teoría muy interesante, ¿no? Con respecto al trabajo y a lo que era la esclavitud, ¿no? La abolición de la esclavitud. que Ok, Tenía el loco como la teoría de que prácticamente la abolición de la esclavitud vino porque resulta y pasa de que dejar a los hombres ser libres era más rentable que tenerlos como esclavos. Porque si lo tienes como esclavos, tienes que darle de cierta forma educación, este, comida techo, comida. Ahora, si y tú salud. llegas y salud, Ujú. entonces ahora si tú llegas y lo dejas libre, entonces ya evitas pagar salud, evitas pagarle un techo, evitas darle comida, porque para eso le estás pagando un salario. Ok. Entonces, ¿qué tanto dejamos de ser libres y qué tanto seguimos siendo esclavos de acuerdo a esta teoría? Me impactó mucho, ¿no? Porque de cierta forma pasa a ser así. Bueno, pero cosas también que impactan. Tú sabes que el Día del Trabajador prácticamente se celebra mundialmente, ¿no? El 1 de mayo es uno de los días que mundialmente se celebra igual en todos lados, igual que el 8M, que es el Día de la Mujer. Pero el 1 de mayo se celebra por la reivindicación y la conmemoración de los obreros en Chicago que luchaban por sus derechos y fueron masacrados, ¿no? Sí, exacto. Sí, y casualmente eso ocurre acá en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos no se celebra. Ho- Hoy todo el mundo está trabajando, los niños están en la escuela, es un día más. No lo toman como un holiday, como ellos dicen, un día feriado. Entonces, de donde nace la conmemoración, no se celebra, no se Qué toma en loco, ¿no? cuenta. Sí, Qué- increíble. Y bueno, cosas también llamativas de lo que es lo que gira alrededor del Día del Trabajador. Sí, exacto. A ver, Osvaldo, y cuéntame, hablando del Día del Trabajador, en materia de trabajo, ¿cómo está Uruguay? Eh, Mira, te tengo acá la cifra, que según esto ha ido en aumento desde, según esto, desde el 2019. En 2020 como que hubo una caída, pero ya para ahora, el año pasado hubo un aumento, pero como que a la vez una baja, así como que un poco desequilibrado todo, pero hoy día, te digo, a ver dónde está que se me hizo. Hoy día, para febrero de 2023, la tasa de estimulación puntual de desempleo en Uruguay fue de 8,1%, ok, lo que implicó un incremento de 0,8 puntos porcentuales en comparación al año anterior, ¿no? ok. Bueno, pero recuerde que también viene de pandemia. En pandemia se aumentó el desempleo a nivel mundial porque hubo mucha gente desempleada. Yo fui uno de los que se cerró la empresa donde trabajaba y pasé a ser desempleado. Entonces la tasa de desempleo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos durante el 2020 llegó casi al 8%. Ahorita ya ronda el 3,5% de desempleo en Estados Unidos. Y en el caso de la Unión Europea tiene una tasa general de la Unión Europea del 6,5%. Pero claro, esto lleva a revisar los países de los más importantes. Por ejemplo, España tiene una tasa del desempleo del 12,6, más alta que Uruguay, por ejemplo. Pero Alemania tiene la del 2,9, más baja que Estados Unidos. Entonces ahí están más o menos los equilibrios de lo que es la Unión Europea. Aunque están en un mismo conjunto de países, pues
cada uno vive su propia realidad. Sí, claro, es así. Y bueno, aparte también hay más cosas, ¿no? El salario, el aumento salarial y todo eso, sí, por lo menos acá cada vez de cierta forma es menor. Eh, que digamos, anteriormente acá, cuando yo llegué acá, se hacía más o menos como que el promedio a lo que fue la inflación, ¿no? No se aumenta, eso sí, no se aumenta el salario al unísono, de acuerdo a la inflación, pero es fraccionado. Te viene un aumento en enero y te viene otro aumento a mitad de año. Pero es ley, pues. Es por Hay ley. un salario mínimo nacional. Sí, sí, sí. Creo que Ok, ahora se está situando en 21.000 pesos uruguayos. ok. Bueno, por ejemplo, el caso de Ecuador, había una ley del salario mínimo nacional que cuando yo estaba eran $400. Después ahorita creo que ya está en 450, pero hay una particularidad y a veces hasta una desventaja. Como hay poco competencia a nivel de empresa, todo el mundo ofrece salarios del mínimo. O sea, se basan en la ley y todos los empleos son del mínimo. Y muy pocas empresas ofrecen más de ese mínimo. Entonces a veces el juego de las facilidades, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley federal, o sea, recuerde que Estados Unidos es un país confederado, pues cada estado tiene sus propias leyes, pero también se rigen leyes nacionales y la ley del salario mínimo nacional acá es de $7.5 la hora, porque aquí se cobra por hora. No existe una ley del trabajo como tal, pero sí hay ciertas consideraciones. En ese caso, el pago de la hora. La hora es 7.5, pero ningún estado paga eso. Cada estado tiene diferentes. 7.5 yo cobro $3 la hora, creo. A ver, sí, como $3 la hora me Bueno, sale la mitad. claro, pero aquí muy pocos trabajos te pagan eso. La mayoría de empresas pagan mucho más, ofrecen mucho más y en especial porque ahora hay mucha necesidad de emplear a personas. Entonces las empresas compiten por los trabajadores y ofrecen ciertos niveles de salario. Entonces, más o menos va rondando de a partir de $12 en algunos estados hasta 16, 17, así, dependiendo del trabajo, ¿no? Sí, sí, Funciones claro. básicas tienen un valor y ahí va subiendo, escalando, escalando, escalando. Sí, sí, claro, obviamente. Pero Claro, viste en que, Estados Unidos no existe una ley del trabajo como tal, entonces no hay una protección como tal, así, de que no, que tú tienes que pagar cierta valor en vacaciones, cierto valor en jubilación. Bueno, aquí no, aquí para uno jubilarse existe lo que son fondos de retiro, que uno los va pagando. Conjuntamente la empresa, algunas empresas te dan un porcentaje para ese fondo de retiro. No es obligatorio de que lo haga la empresa, pero son cosas de las que las empresas ofrecen para tener a sus trabajadores de cierta forma contentos. Pero no existe una ley así que rija cosas, sino que, bueno, de alguna manera, pues está un poco desnuda la protección del trabajador, pero se apela al libre mercado y a la competencia entre empresas para que ofrezcan mejores condiciones laborales. Entonces, bueno, o sea, que la cosa va más de acuerdo a la competencia que a una ley establecida, ¿no? ajá, no, sí, Ah, porque no y existe la una edad ley como tal. promedio, la edad promedio para jubilarte existe o la No, establece el Estado o ya no, depende de no, ti. no existe una edad promedio. Existe edad para recibir algunos beneficios del Estado si tú lo necesitas. Por ejemplo, existe eso es nuevo, ¿no? El seguro, un seguro que es un Medicare, que es un seguro de salud que ofrece el Estado. Tú lo puedes volver a recibir a partir de los 65 años, pero de jubilación como tal no existe una edad. Hay personas que aquí trabajan hasta los 75, dependiendo la necesidad que tengan de trabajar o no. Si hicieron un fondo de retiro y se pueden retirar con ese fondo, se jubilan. Si no, tienen que seguir trabajando para pagar deudas, para pagar muchas otras cosas. Si no hicieron una planificación de vida, pues muchas tienen que seguir pagando alquiler de su casa, si no compraron casa.
Y en otros casos, por ejemplo, que es un gran lastre que tienen las personas acá, es la educación. La educación aquí es paga y es bastante costosa, entonces la gente saca créditos bancarios para poderse pagar la educación y luego van pagando esos miles y miles de dólares al banco durante muchos años. Entonces eso atrasa su planificación en adquisición de casa, en adquisición de bienes y así. Entonces, de cierta forma hay que saber un poco de economía y de finanzas para tener cierto éxito y poder retirarse del trabajo en una edad digna, pues. No estar a los 80 años todavía trabajando, como hay casos. Hay casos acá de personas de 80 años trabajando. El otro día le daban, entre varias personas, consiguieron reunirle un GoFundMe a un señor trabajador de un Walmart que tenía 80 años para que se retirara ya. ¿Me Wow, entiendes? porque no se planificó bien en realidad. Claro, quién O sabe sea, cómo fue su situación, si cayó en quiebra, no se sabe, pues. Pero el señor estaba todavía trabajando porque tenía que seguir costeando sus cosas y tenía 80 años. uh, Eso sí, aquí las empresas no discriminan por edad, que a veces sí ocurre en Latinoamérica, pues si tú estás muy mayor no te quieren contratar. Aquí mientras usted quiera sí, trabajar te pueden contratar a diferentes funciones, hasta de 80 años. Que sí, yo no ya espero, vemos, yo no ya vemos. espero estar trabajando a esa edad, en serio. Ay, y yo quejándome porque acá quieren aumentar los años de jubilación a los 65. Bueno, hay lugares en Europa que la edad de jubilación son 70. En Ecuador, cuando yo estaba, había un proyecto de ley que le querían aumentar a 75 años. No, Sí. eso En es España, demasiado ya. también la ley hay cierto debate con lo que es eso, con las pensiones, porque hay un proyecto de ley que también este, el proyecto de ley pasa a aumentarle las pensiones a las personas mayores, pero no le da garantías a las generaciones que ahorita están pagando, porque claro, las pensiones son pagos que tú haces para cuando te jubiles, Sí, ¿no? sí, 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 claro, Entonces, los jóvenes que están trabajando actualmente son los que pagan por el que está ya jubilado, porque el que se exacto. jubiló, su dinero fue usado en otras personas, y así es la dinámica de Sí, lo que son pensiones manejadas por el Estado. Entonces, hay la discusión, el debate de que ese aumento puede perjudicar en el futuro de estas personas que están pagando su pensión, porque puede ser que ellos no tengan el mismo valor o el mismo número de pensiones en el futuro. Entonces, eso es un tema bastante álgido. Entonces, hay bastantes países cambiando su edad de jubilación y todo eso. bueno, en Francia por querer aumentar 2 años se quemó, quemaron la ciudad casi. Durísimo, durísimo. Bueno, y lo que argumentaba Macron era eso, pues lo que él argumentaba era como que tener la posibilidad y la flexibilidad para que las nuevas generaciones se puedan jubilar tranquilamente. Pero es un debate muy amplio, pues, muy amplio. O sea, entonces en gran parte, ¿qué es mejor? ¿Manejar yo mismo mi jubilación y yo guardar mi propio dinero o dárselo al Estado que sea quien diga cuándo yo me puedo jubilar? Entonces está el caso estadounidense y está el caso de muchos otros países del mundo. ¿Cuál es el Sí, mejor claro, o caso sea, para los ¿cuál sería trabajadores? lo mejor, sí, Sí, para trabajar, sí? ¿Sería mejor que uno controle su propia jubilación o que el Estado te controle tu jubilación? claro. Como que ¿Y en medio... Uruguay cómo funciona eso? ¿Tienen muchos problemas los jubilados o es Sí, tranquilo? sí, existe problemática, más con el tema de la pandemia, no hubo aumento salarial para los jubilados. Este, y está con el tema de ahora que quieran aumentar los años de jubilación, también está medio complejo. Hace poco hubo un paro debido a eso. La semana pasada, porque todavía está en discusión, está en debate en el Congreso el tema de si se aumenta o no se aumenta. Es algo que viene desde hace años, ¿no? Manejándose. En el anterior gobierno se estaba manejando también y ahora también se está manejando, entonces, pero desde distintos puntos, ¿no? de vista de cada gobierno se ha ido como que yendo por distintos puntos de vista, eh, que, que bueno, está como que la cosa medio ahí.
que no se sabe realmente qué es lo que va a pasar todavía. Ok. Bueno, yo también quería traer a colación un punto porque para mí es súper importante el aporte de los migrantes en muchos países del mundo. Había un dato importante, por ejemplo, ahorita en el Mundial que se supo de Qatar, Qatar tiene una población de 2.700.000 habitantes. Resulta ser que Qatarí solamente son 200.000, algo así. El resto son extranjeros que trabajan ahí para servir al principado catarí, porque eso es un reino, pues. Qatar es una monarquía al estilo del Islam. Entonces, el peso tan importante que tiene en la migración en muchos países. Entonces, a mí me impresionaba eso y mucha gente relataba que, por ejemplo, el Uber era una persona de Bangladesh. El que te vendía en cierto lugar comida era una persona de la India y así, ¿no? Entonces, la importancia que tiene para muchas naciones el aporte que dan los migrantes. Pero ¿cómo tratan estas naciones a los trabajadores migrantes? Por ejemplo, nosotros vimos el caso en Ecuador, que tú siendo migrante, especialmente venezolano, habían cosas a nivel bancaria que eran más difíciles para ti. Aunque tú pagaras, aunque tú tuvieras cuenta nómina, aunque tú tuvieras un cobro, tú no podías obtener otras cosas como una tarjeta de crédito sin tener un garante. Y el garante tenía que ser ecuatoriano. Entonces, de cierta manera, aunque el migrante ha aportado en muchas naciones, y muchas naciones han sido construidas por migrantes, como Estados Unidos, eh, pues le hacen el feo, ¿no? Como está pasando en muchos lugares del mundo, en especial aquí en Estados Unidos. Ah, bueno, acá sí, 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 no, por eso, quizás porque viene de una cultura de que Uruguay fue construido por migrantes, Como este, como Argentina también. Ujú. Creo que me parece, bueno, yo no tuve ningún problema, es más, es como que obligatorio de la empresa de que al momento de que te contraten tienen ellos la obligación de crearte una cuenta bancaria nominal, ¿no? Ok, Entonces, digamos que, y aparte, los aportes son los mismos que uno hace, los impuestos son los mismos, tus aportes van de acuerdo si tienes hijos, no importa si eres migrante o no eres migrante. Lo único es lo básico, ¿no? De que siendo migrante no puedes optar por un cargo público. Si tienes por lo menos acá, si yo como residente puedo optar por un cargo público en la universidad como docente universitario. Es el único mientras uno está en este estado, ¿no? Pero si ya cuando obtienes la ciudadanía ya puedes optar por un cargo público, a los llamados que se hacen. Pero de resto acá como que tú eres una persona igual, eh, para el Estado se cuenta como una persona igual que un nacional. ok, Pagas lo mismo, tienes los mismos derechos laborales, no discriminan por ser migrante. ok. Bueno, Estados Unidos, desde que estuvo Donald Trump de presidente, se ha aumentado mucho el discurso contra migrantes, ¿no? Y bueno, igual Donald Trump pues, pierde las elecciones, llega Biden, Biden hizo unas promesas referente a los migrantes que realmente pues no ha cumplido nada de eso, a la población migrante de este país que son, en el caso de los latinos, son 50 millones de latinos en Estados Unidos. Habían estadísticas que hablaban que si la población latina fuera un país, fuera la quinta economía con el PIB más alto del mundo, si fuera un país. Se hablaba de otra estadística que de cada, de cada 4 empresas que se estaban formando nuevas, una es latina. O sea que el aporte de, por ejemplo, la población migrante latina es importante. Además que los latinos, por boca de ellos mismos lo dicen, pues los latinos son súper trabajadores en su mayoría. Claro, es que vienen enfocados en el hecho de que yo voy a Estados Unidos es a trabajar para ayudar a mi familia en el país de donde vengo, en mi país de origen.
y que la mayoría está dispuesto a hacer trabajos pesados que mucho norteamericano no hace. Pero ahora viene este discurso que generó Donald Trump, que ahora lo multiplica el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene también aspiraciones a ser presidente por el Partido Republicano. O sea, hay aspiraciones de que él sea el contrincante de Donald Trump en unas primarias del Partido Republicano. Entonces él viene con sus propias leyes en contra de la migración, que hablar de migración es hablar de trabajadores en los Estados Unidos. Y es una ley muy polémica porque prácticamente criminaliza a la figura de migrante en Florida. Por ejemplo, si a ti te agarran llevando migrantes en tu auto, tú puedes ir preso durante 25 años. Solamente llevando los que le diste la cola a un familiar tuyo y tu familiar recién llegó aquí a los Estados Unidos de forma Cuidado ilegal, con entonces te Julio, meten preso. que dijiste una frase que como que medio rara, que solo ¿Cuál? entendemos los venezolanos, el darte la cola. Ah, ok, sí, tengo que explicar, ¿cierto? El dar la Cuidado, cola en muchos lugares es como el aventón, o sea, ofrecer un viaje en el auto para trasladarlo trasladarte de un del lugar a otro, punto A al trasladarlo. punto B. Ok, no, la cola en Venezuela significa eso, no significa la parte de atrás del cuerpo, o sea, el culo, no es el culo para Venezuela. Bueno, A mí eso me le pasó pasó, eso, de eso a mí tenemos me una pasó. anécdota, Yo, porque mi yo tengo esposa una acá le dijo anécdota. a un amigo, a un compañero de trabajo, epa, Germán, no me puedes dar la cola. Y él le dijo, se quedó así, ah, A mí me pasó. y Carmen dijo, ay, se lo hubiera dicho en inglés, mejor, que es más sencillo, en español es muy complejo, lo dicen de muchas maneras en muchos países. A mí me pasó hace tiempo cuando trabajaba como vigilante, que yo tenía que ir desde la garita principal hacia un punto del complejo de vivienda hacia una marcación, ¿no? Que Ok. para como comprobar el recorrido que uno hace. Y en ese momento estaba por irse mi compañero de trabajo que usaba, andaba en moto y pasaba justo por ese lado del complejo. Y yo llegué y dije, ah, ¿será que me puede dar la cola? Por suerte ya no me escuchó, porque, pero los demás compañeros sí me escuchaban y me quedaban mirando así como que, y este tan atrevido lo que está diciendo, lo que le está pidiendo. Y que todos quedaban así como me miraban así y yo así como que no entendía. Y después fue como, ay, caí en cuenta, ¿no? De la situación que estaba yo generando ahí. Y yo, no, ya va, no es lo que están pensando ustedes, le dije yo. Es que me lleve hasta la parte de la cancha para hacer la marcación, no, no le estoy pidiendo otra cosa. Bueno, para que tú veas lo rico del idioma español que te lleva a ciertas confusiones. Sí, es muy Bueno, loco eso. pero para retomar la ley, también se habla de sanciones. Bueno, no son 25 años, son 15 años que puede una persona llevar de cárcel por trasladar personas migrantes ilegales dentro del estado de Florida. La otra es que las Pero empresas también, trasladarlo en qué sentido? O sea, de bueno, que de cualquier forma, no repente importa, no importa. no importa que eh, se lo vio en la calle, le ofreció llevarlo a cierto punto y ya, si la policía para y ve que esa persona es indocumentada y va en tu carro, la sanción no va para el indocumentado solamente, sino va para el dueño del auto. ¿Me entiendes? ok. El dueño del auto es el que puede pagar hasta 15 años de cárcel. Qué loco. ¿Ves? Entonces, claro, hay muchas protestas en base a eso de la comunidad latina en Florida, que es muy grande la comunidad latina en Florida. Y sí, Por- la mayoría sí. de la Florida Sí, porque es increíble, Osvaldo. Mire, aquí mucha gente puede trabajar de negro o ilegal, pero puede pagar hasta créditos. No importa que esté ilegal. Ahora resulta ser que ahora sí eres malo por ser inmigrante ilegal, pero como podías pagar hasta créditos y en cierto punto hasta impuestos, mucha gente ilegal lo hacía, ahí sí eras bueno. Y que cumplía trabajos
que otras personas no estaban dispuestas a hacer. Ahí sí eras bueno. Ahora resulta ser que se cambió el panorama. No, ¿Y eso increíble. puede ser a raíz de qué? De la cantidad No, de es. migrantes Lo que pasa o es que sí algo? Hola hubo una Mateo. ola importante, hubo una ola importante de migrantes que entraron de forma ilegal por la frontera sur. Pero eso ha sido constante, pues, en los últimos años, pero de cierta forma el año pasado aumentó, en especial la nacionalidad venezolana, que todavía no es la nacionalidad más grande de migrantes en el país. La nacionalidad más grande de migrantes es la mexicana, porque ha sido un flujo Claro, constante en el país durante muchos años. Y después hay países como Colombia tiene mayor número, Cuba tiene mayor número que Venezuela, y así, y muchos países de Centroamérica. Entonces, esto va a la par. Estas leyes de Florida van a la par a otras leyes que ha propuesto el Estado estadounidense. Otra ley polémica de DeSantis, de Ron DeSantis, es la ley que también puede multar hasta cerrar empresas que empleen a indocumentados, ¿verdad? Cuando hay empresas de construcción, por ejemplo, que su base de trabajadores son indocumentadas. Y que durante el año pasado, que hubo, no sé, tuviste la noticia de que estados como Texas o Florida trasladaban personas indocumentadas venezolanas para Nueva York para que en Nueva York se encargaran, ¿recuerdas? En sí, sí, buses, sí, ajá, en especial sí, nacionalidad venezolana. Resulta que muchas empresas de Florida después contrataron a esas personas para trabajar durante lo que fue el huracán que ocurrió el año sí. pasado en Florida, que fue fuerte, ¿no? Que hubo bastantes pérdidas de materiales y físicas. Muchos de estos indocumentados fueron contratados por estas empresas bajo la protección del mismo gobernador, ¿no? Ahora resulta ser que él cambia todo este panorama y la empresa que contrate indocumentados puede ser sancionada hasta cerrada. Cuando muchas de estas empresas pues contratan migrantes para cubrir los puestos de trabajo que no están siendo cubiertos. Hay puestos de trabajo en la construcción que no están siendo cubiertos, que necesitan trabajadores. ¿Me entiendes? O sea, Porque es eres bueno dependiendo de la intención que tenga, de cierta forma, el Estado claro. y la sociedad, ¿no? Claro, esto va a la par de propuestas que está haciendo el gobierno central, o sea, Biden, que es el parol humanitario, porque cierran el flujo migratorio por frontera que se estaba permitiendo. Ahora tú no puedes entrar por frontera. Si entras, te expones a que seas deportado, pero tu familiar puede solicitarte. Esta medida de parol humanitario, donde su familiar o alguna persona pueda solicitar a algún venezolano, se extendió a otras nacionalidades, como es Nicaragua, Cuba y Haití. Esta semana fue extendida para otras nacionalidades que son El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. O sea, el parol humanitario aumenta para estos números. Entonces va a la par las medidas de Biden con las medidas de Ron DeSantis. Yo no soy pro Biden y tampoco soy pro Ron DeSantis. Aún no voto en este país. Pero siento que sí se le debe dar una respuesta a la migración latina en especial. Aquí hay personas latinos que tienen 30 años en este país y no se le ha ejecutado o no se le ha resuelto su situación migratoria en el país y tienen 30 años que la mayoría ha sido pagando impuestos, siendo buenos ciudadanos. En muchos casos hay personas indocumentadas que tienen empresas y empresas que dan trabajo. El otro día veía un caso de un señor mexicano que tenía una empresa de flores y él era indocumentado y tenía 15 trabajadores. ¿Cómo, cómo hacía? O Porque es sea, que si eres aquí a ilegal, nivel ¿cómo haces de para armar? creación de empresas es uno de los países que tiene como más facilidades para tú generarlas a nivel jurídico. Entonces, seguro tenía alguien que le servía como figura jurídica, pero él era el dueño, ¿me entiendes? Él era el Ah, dueño y le ok, iba exitosamente bien. Fue una historia de éxito porque él empezó fue vendiendo en un tobo rosas en una esquina de un semáforo. claro. Y de ahí pasó a tener una sucursal de 3 tiendas.
Pero por él hacer una donación, porque él hacía donaciones a fundaciones y organizaciones, en una de esas ocurre que le toman los datos por alguna razón y aparece como solicitado para ser deportado. Uh, Y ya el señor iba rumbo a México cuando lo llaman y dice, no, bueno, ya vamos a revisar su caso. Pero ya iba el hombre, ya dijo, no, listo, me arruinaron la vida de 30 años acá en Estados Unidos. Y ya iba rumbo a México. qué Entonces locura. son casos que hay que revisar, porque esto es un país que es grande, es un país que sí tiene bastante diversidad, pero también es un país que tiene que considerar el aporte que ha hecho el migrante. Y el aporte que ha hecho el migrante en este país es importantísimo en la construcción y el fortalecimiento de esta gran nación que es Estados Unidos. Eh, pero no se da una resolución a muchos casos. En el caso de los venezolanos, tienen solicitud de asilo en promedio de hace 6 7 años sin resolución. Y son personas que están como en un limbo. Imagínese que llegue el momento del juzgado y esa persona que tiene 7 años acá le dice, no, usted no tiene caso, tiene que irse de este país. Después de Una siete locura. años. Después de 7 años comprando casa, pagando impuestos, comprando auto. Y que ocurra esto, es fuerte, ¿no? Sí, sí, obviamente es así. Claro. Digamos que por suerte, bueno, en mi caso no sucede acá, es distinto, totalmente. Tú No, nos puedes contar eh, un poco cómo es, por ejemplo, en el Cono Sur el caso Chile, Argentina y Uruguay. ¿En qué se diferencian los tres en el aspecto migratorio? bueno, Argentina y Uruguay es muy parecido. Recuerda que somos parte del Mercosur y a pesar como que se dejó de lado un poco Venezuela en las decisiones del Mercosur, no amparan todavía a la sociedad, como que se mantiene, como las leyes establecidas a nivel social se mantienen, y podemos entrar sin necesidad de un pasaporte, solo con cédula venezolana, podemos pedir la residencia. eh, ¿Y para trabajar? para trabajar igual, tenemos las mismas leyes, eso sí, está como creo que lo dije en un capítulo anterior, Sí. necesitamos la cédula, como que es muy difícil trabajar en negro acá, tiene todo, tienes que trabajar en blanco, pero a diferencia de Chile, sí la cosa, más que todo ahora, ha cambiado, ¿no? Porque en Chile sí están pidiendo visa a los venezolanos para poder entrar. Resulta que toda la gente que entró el año pasado a Chile de forma ilegal, todos los venezolanos, que entraron muchos por la parte de la frontera con Bolivia, no han podido tener cédula, no pueden trabajar y mucha de esa gente quiere salir, que es una controversia que está pasando ahora en Chile, porque ha habido mucho caso de xenofobia en Chile ahora hacia los venezolanos. Este, y resulta que están siendo, no los dejan salir tampoco. O sea, ni pueden estar adentro ni pueden salir de Chile. O sea, como que no le dan para ser residentes, pero tampoco los dejan salir por la frontera. Qué O sea, increíble. es una locura, porque también está el hecho de que Perú tampoco los quiere recibir. Claro, porque en Por más Perú de que también la piden visa. gente, sí, por más de que la gente diga que quiere volver a Venezuela, como que no creen eso, sino como que quieren estar en Perú y toda la situación que se vive en Perú con respecto a los venezolanos, también tampoco es que sea perfecta, ¿no? La situación en Perú con respecto a los venezolanos también es fuerte, la xenofobia y demás. Entonces, como que eso es lo raro de Chile, ¿no? De que está pasando ahora. Primero, dieron mucha apertura a los venezolanos, después cerraron esa apertura, ya casi no lo dejaban entrar y ahora tampoco lo dejan salir. Ok, Si estás indocumentado no te dejan salir de Chile. qué increíble. Increíble. Bueno.
Esperemos en algún momento podamos resolver nuestra situación migratoria. Bueno, yo me siento privilegiado por mi situación. Yo sé que tú también. Estamos en una Sí, la verdad situación que más sí. tranquila, pero sí me gustaría, anhelamos, creo que es el anhelo de ambos, que para nuestros coterráneos se pueda resolver esa situación, porque sí es amargo. O nos ayudan a sacar a Maduro, o denos una solución permanente. O sea, tampoco. Yo sé que sí hay muchos que comparten nuestra nacionalidad, que se han portado mal en muchos países, pero eso no es la representación de la mayoría. Ese siempre sigue siendo un grupo muy minúsculo. Lo que pasa es que son los que hacen más bulla. Sí, claro, siempre lo negativo es lo que más resalta en todas Sí, partes y más en una sociedad que el amarillismo es lo que más vende. sí, eso es Porque cierto. es así. Ujú. Este, hace más, o sea, resalta más un venezolano que robó a alguien en otro país que un venezolano que está haciendo Sí. algo bueno. Ahora es muy común ver los TikTok de los chilenos. Chocha tu madre, ese chamo. Qué Sí, huevada sí. ahí, oyendo. No, Chocha tu pero madre. es gracioso porque también vi yo una, una noticia de que anteriormente en Chile no había delincuencia, que todo era tipo, los dibujitos de la atalaya de los testigos de Jehová. O el típico Así, meme de los Simpsons que están todas las personas tomadas de la mano. No sé si sí, has visto ese meme. Bueno, y Ramiro, ponga el meme aquí, por favor. todo el mundo muy felices. Y entonces como que desde que llegaron los venezolanos empezó a existir la delincuencia en Chile, anteriormente no existía. Y después vi otra noticia también de que chilenos robando en el resto del mundo, sobre todo una noticia de Brasil, que tenían como 3 semanas ya robando, metiéndose a las casas, a los apartamentos, a los centros Chileno. comerciales chilenos. Era una banda como de 10 chilenos, eran como que, creo que eran como 8 hombres y 2 mujeres que se metían a distintos lugares a robar y lo más gracioso es que tenían documentación que eran venezolanos. Se hacían pasar por venezolanos para robar en Brasil. Qué increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, pienso que, bueno, No, el minuto de oro, Osvaldo. ¿Tu conclusiones? no sé qué decirte. Del Día del Trabajador, ¿cómo lo vas a celebrar, hermano? Yo tranquilo, porque fue mucho trabajo la semana pasada, entonces está. Hombre trabajador. Exacto, Está bien. trabajando estuve y está, ahora tranquilamente voy a estar en casa sin hacer mucho aspaviento. Porque Y un tampoco mensaje ahí y un mensaje ahí del Día del Trabajador para la gente. Tipo, bienvenidos, que era un programa venezolano. El chiste incomprensible te puedes lanzar ahí si quieres. no, la verdad que no, no podría. ¿Qué decir? Este, El minuto de oro, Osvaldo. Tic, no, ¿sabes tac, qué? tic, tac. Algo que es medio tabú, ¿no? Y medio controversial el hecho de que nadie realmente le gusta trabajar. Aunque todo el Ah, mundo no, diga que sí, aunque todo ese el es el mundo, síndrome mucho de Don dice que Ramón. sí, todo el mundo dice que sí. Me encanta el trabajo, a mí me encanta trabajar. Pero no, no es así, a nadie le gusta trabajar, solo uno lo hace porque tiene la necesidad de hacerlo, ¿no? Necesita el dinero. Exacto, hay que hacerlo, Ese es el síndrome de Don Ramón. exacto. Porque es la verdad, a mí realmente trabajar no me gusta, pero lo tengo que hacer. Claro. En especial porque nos ha tocado trabajar en lo que no nos gusta. Que eso Exacto. también suma. O Suma sea, un poco ahora, al a- a- fastidio. ahora que dices eso, tengo una anécdota de que hace poco me encontré un ex compañero de trabajo de vigilancia. Me preguntó, tenía rato que no lo veía por ahí, y me preguntó que qué andaba haciendo yo ahora, que si había podido conseguir algo relacionado a mi área. Y le dije, no, no, yo estoy en otra cosa y como que
No, pero ¿qué funciones tienes? Bueno, estaba tomar fotos en algunas cuestiones. Me dijo, bueno, pero de cierta forma, verlo, date cuenta que estás tomando fotos, eso era parte de tu estudio, tomar fotos. Y bueno, Bueno, Osvaldo, con esa reflexión y ese minuto oro del deseo mundial de no trabajar y vivir bien, yo creo que le podemos dar cierre a nuestro capítulo de hoy, del Día del Trabajador. y bueno, que hayan tenido, porque esto sale ya el viernes 5 de mayo, va a salir este capítulo, y espero que todos hayan tenido un buen descanso, los que pudieron descansar, y los que no, bueno, como dicen acá, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, chaito a todos, un abrazo y feliz Día del Trabajador. Bueno, hasta luego, nos vemos la próxima.